Bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, vamos a darle chicos, vamos a darle. Ya, Juli, ¿Qué tal Juli? ¿Cómo va todo? acá andamos, amigo, acá andamos. Un poco desanimado, ¿qué querés que te diga? Pero bueno. Sí, no entiendo, no te preocupes, espero que todo te salga muy bien. ¿Qué te han dicho? Y es algo que eh, no sé cómo ponerlo, no sé cómo ponerlo, ¿viste? Le han hecho placas, le han hecho ecografías de todo lado y se nota que tiene un temita pulmonar, ¿viste? Medio también ahí tocando la parte cardiológica, pero no entienden el por qué sucedió, ¿viste? Mm. Y la perra respira muy rápido, ¿viste? Y está todo el tiempo así, ahora no me quiere comer, ¿viste? Es como que es como que estoy en un momento en el que capaz mañana no se despierta, ¿viste? Es un momento bastante de mierda. Claro, no te entiendo, no te entiendo durísimo realmente. Pues bueno, Juli, esperemos que todo te salga muy bien realmente, porque sí entiendo que un animalito es como un hijo cuando uno lo Y sabe querer. sí, sí, es un ser humano, es un ser vivo y Sí. te rompe el corazón, pero bueno, ¿qué va a hacer? No, no te preocupes, Juli, no te preocupes, hay prioridades en la vida. Vamos a entretenernos entonces un poquito. Bueno, chicos, quería conectarme con ustedes para comentarles lo que puede suceder mañana para que creamos un escenario interesante con lo que puede suceder mañana y cómo de todas formas el dólar podría descontarse al alza, teniendo en cuenta que pues el tópico de la semana pues ya sabemos que es el PIB y si no estoy mal hay PCE también esta semana. Veámoslo. El miércoles no. El jueves tenemos el Producto Interior Bruto. Tenemos balanza comercial. Tenemos pues las NFP de toda la semana. Nuevas peticiones de subsidio por desempleo en la que se sigue esperando o en la que se espera un aumento. Nuevamente, la semana pasada fueron mucho mejor. ¿Sí? Y el viernes. Tenemos el PCE, ¿sí? El gasto en consumo. Todavía no tenemos proyección, solamente en la parte mensual del mes de agosto, en la que se espera una reducción del 0,3 al 0,2%, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos dos tópicos. Tenemos el crecimiento el día jueves y tenemos el consumo el día viernes, ¿sí? Ambos están con una divergencia en la que se espera una reducción en el consumo, o sea, prácticamente una caída en la inflación y un aumento en el crecimiento, ¿sí? En el Producto Interior Bruto del 3,3% al 3,3%. Como lo habíamos mencionado en la clase anterior, los datos de mañana son los que nos van a mostrar si el Producto Interior Bruto sí va a tener capacidad de cumplir, ¿sí? En la parte del segundo trimestre. Nos vamos a centrar más en la parte de servicios, teniendo en cuenta que el Producto Interior Bruto, o más del 70% del Producto Interior Bruto de los Estados Unidos, comprende el sector de servicios. Bien, entonces un dato negativo sobre este sector podría ocasionar que el dólar, a pesar de que podría generar un descuento al alza, pues termine cayendo con fuerza, ¿sí? Continuando su tendencia alcista y no alcanzando pues el descuento que esperamos al alza. A nivel técnico está bastante bien porque a nivel de fractal H4 podríamos considerar que ha concluido con el retroceso de este impulso, ¿sí? ¿Qué me parece curioso con el dólar americano en este caso? Sí, porque el dólar americano en la sesión de hoy, Nueva York, sí se ha posicionado bajista, mientras que algunos correlacionados como el australiano dólar o el dólar yen o el canadiense siguen con su sesgo alcista. Sí, incluso el canadiense pues está a punto de cerrar una idea en profit, sí, mantiene todavía una idea en compra todavía en profit. No nos podemos olvidar que la estructura de este par, pues sí es alcista en diario y en H4, ¿sí? Pero pues se lateralizó. Entonces serían pares que no veo como tan.
como tan interesantes al momento de ver que el dólar podría o podríamos estar buscando ventas el día de mañana en el dólar. Todo depende de también cómo vaya a salir el dato, ¿sí? Lo estuve estudiando esta tarde y me di cuenta que lo que va a salir hoy es un dato pues preliminar, ¿sí? No tenemos hoy el dato real. Estados Unidos en la parte de servicios viene de una contracción. En el mes de septiembre, 4 de septiembre exactamente, para agosto, sí, o sea, el del mes de agosto termina en 54,5 cuando el preliminar del mismo mes de agosto esperaba un aumento a 55,4. Hoy se encuentran en 54,5, que fue el dato real que salió a principios de mes, ¿sí? Y se espera que para octubre, como preliminar, si se espera que para el siguiente dato del 3 de octubre, los servicios de Estados Unidos caigan del 54,5 al 53,8. Prácticamente caigan 50 puntos básicos. Bien, si eso llegase a suceder, sí, incluso si llegase a caer más, cosa que realmente lo veo difícil por los buenos acuerdos que se han cerrado por parte de la administración de Trump, ¿no? De una u otra manera, chicos. Pues dinero es dinero el que ha entrado en esta área de los servicios, ¿sí? Y si lo vemos por la parte de la inflación de la semana antepasada, fue uno de los sectores que más aportó al crecimiento de la inflación nuevamente, ¿sí? Entonces puede ser que con esos datos, yo estaba estudiando ahorita en la tarde, sino que me quedé dormido, no sé en qué momento me quedé dormido, pero solamente faltaría el análisis de Bloomberg, a ver si lo tenemos ahorita por ahí, se los comparto, para poder consolidar que el dólar podría dar mañana una sorpresa, ¿sí? Positiva para el dólar americano. Sí, en la parte de servicios. La parte de la manufactura como economía real, que también se le conoce, pues la correlacionamos más con índices como el Russell 2000 o el Dow Jones. Sí, pero en lo que es el S&P 500 e incluso el mismo dólar, vamos a centrarnos en la parte de los servicios. Sí, la manufactura, al contrario, no mentiras, igual que servicios, también espera una caída. El dato real de este mes, del mes de agosto, perdón, salió en 53 y venían de un 49,8. Vienen incluso de un crecimiento. Eso era lo que estaba viendo hoy en la tarde. Al contrario de los servicios, que si vienen en caída, miren, en el mes de agosto estaban el mes de julio, perdón, estaban en el 55,7. Como dato preliminar, esperaban caer al 54,2. Cayeron, pero no cayeron como esperaban. Cayeron a 55,4 como preliminar, ¿sí? Eso ocasionó que el 21 de agosto de este presente año el dólar americano, subiera. Miren, 21 de agosto, 7 de la mañana. El dólar americano descuenta la baja y después termina repuntando como dato preliminar, ¿sí? Luego salió el real. Seguían en el 55,7 del mes de julio. Ahora esperaban una mejoría, seguían esperando una reducción, pero pues mejor de lo que esperaban antes. Recuerden que esto es dato a dato, ¿sí? Y cierran en 54,5. Cayeron muchísimo más de lo que les había anunciado el dato preliminar. Eso fue el 4 de septiembre. Acá está. 4 de septiembre aparece el dato, el dólar descuenta al alza y después cae con mucha fuerza, ¿sí? El de servicios estuvo igual, e incluso peor. Venían de un 49,8 del mes de julio, como preliminar esperaban una caída solamente de 10 puntos básicos y tuvieron una sorpresa positiva a 53,3, que ya vimos que hizo fortalecer al dólar en esta fecha. Hubo una expectativa mucho mayor de lo esperado. Y recuerden el ejemplo de las expectativas. Bien, mucho más cuando Estados Unidos, chicos, es que céntrense en el ciclo económico actual.
De esa manera sabemos a qué datos le van a prestar más atención el mercado, si al sector laboral, si a la inflación y así sucesivamente. Ahorita el foco es el sector laboral y el crecimiento estadounidense prometido por el gobierno. ¿Para qué? Para solventar ese endeudamiento que están teniendo. Porque Estados Unidos se endeuda $3 para crecer uno solo, chico, actualmente. Entonces ellos tienen que mantener un crecimiento superior al 3% para que el mercado vea que es algo positivo ese endeudamiento actual o incluso el antiguo de los Estados Unidos. Y vuelvo y le repito, esos datos, como el Producto Interior Bruto, ¿sí? Se compensan o empezamos a verlos aquí en estos datos, en los PMIs y en los ISM. Bien. Como les decía, el del servicio es igual, antes peor del 55,7, esperaban una caída ya no tan fuerte como preliminar al 55,4, caen al 54,5. Hoy están en el 54,5 y como dato preliminar esperan una caída también fuerte, ¿sí? De 60 puntos básicos al 53,8. Bien, esos datos de darse, pues podrían hacer que después de que el dólar comenzase a mostrarnos estos patrones pudiera debilitarse. Si el dato sale positivo mañana, pues podría incluso al principio caer, ¿sí? Como descuento, de sorpresa, pero terminar recuperándose, descontando el dato del jueves del Producto Interior Bruto. Ahí ya tendríamos la pista. Si el dato sale en línea o peor de lo esperado, lo que yo esperaría sería incluso un descuento al alza, una sacada de liquidez como se le dice, o como lo que es prácticamente, y la continuación bajista del dólar americano. ¿Sí? Tendríamos que ver en base, digamos, a lo que les comentaba del repunte inflacionario y el gran aporte para eso que tuvo el sector servicios, para que ese dato de mañana pueda salir en línea, en positivo, para la economía estadounidense como dato preliminar, ¿no? Descontarlo para el jueves y posiblemente hacerlo caer. Actualmente la tendencia del dólar es bajista. Entonces lo que eso nos, o en lo que nos posiciona es en buscar ventas con el euro, compras con el euro dólar, compras con la libra dólar, que son como los más claros de todos, ya que el dólar yen se mantiene en una estructura alcista, se mantiene en un fractal alcista, sí, sin oportunidad de entrada todavía. El audio USD se mantiene en una estructura bajista con posibilidad de intención de vulnerar el máximo o el área estructurada de los 0,6598. Bien, sin olvidarnos que el fractal H4 es alcista también y en donde puede comenzar a repuntar de una vez. Este objetivo áureo del 21 de agosto ya lo cumplió también. 21 de agosto, acá, fíjense. X12. Ahí está la sucesión áurea. Entonces ya no tenemos nada más que ver ahí. Esta línea verde que ustedes ven en pantalla, en los 0,6563, es una proyección del tercer sistema. Final del impulso, inicio del impulso. Y lo tenemos en el 130,9. Pero de cambiar el ciclo, digamos durante la jornada de la madrugada de Londres, perdón, durante la sesión de Londres, pues el out de USD también entraría en área de poder comprarlo, ¿sí? Son los primeros que empiezan a dar esa cierta señal, incluso acompañado con el mismo dólar, para que la sesión de mañana posiblemente sea bajista. Aunque hay algo también muy interesante, chicos, cuando nosotros hablamos de sesiones. Yo no opero de esa manera, pero son patrones que repite que repiten los activos, como el que les voy a enseñar ahorita con el oro. Es un patrón muy interesante para una oportunidad incluso de compra. ¿De acuerdo? Con los indicadores. Recuerden que no operamos con indicadores, pero sí son un buen apoyo, ¿vale? Por algo están, por algo los utilizamos de todas formas. Durante las sesiones asiáticas, chicos, y en Londres, el precio suele
generar o sacar liquidez, ¿no? Para que en las sesiones de Nueva York repunte. Me explico. Durante Asia y Londres, el precio genera movimientos a la baja. Y cuando se quiere seguir vendiendo en las sesiones de Nueva York, pues el precio repunta. ¿Sí? Más que todo se puede utilizar cuando hay este tipo de datos, ¿no? Sería vende con el rumor, compra con la noticia, en este caso. Sin embargo, hay que tener en cuenta que depende de cómo vayan a salir los datos, ¿sí? Sería de riesgo, por ejemplo, en el euro, que lograse dar el retroceso, estructurar en nuestros niveles de excusa, ¿sí? Y que el dato nos dé sorpresa y exponernos a ese stop. Lo que nos lleve pues a vender hasta el día jueves, siempre y cuando se consolide un cambio, ¿no? E incluso nos puede hacer un nuevo mínimo. A eso sería lo que yo personalmente me expondría mañana, siempre y cuando genere la oportunidad, ¿vale? Antes del dato. Y anticipando que que puede haber una sorpresa positiva frente al repunte inflacionario de hace 15 días. Bien. Entonces con el dólar estamos ya a nivel técnico anticipando una estructura bajista con datos negativos que se espera por parte del forecast del mercado y con un sentimiento también bastante comprador. Bien. Che, Juli, ¿por qué crees que ellos esperan un PBI del 3,3, o sea, igualmente alto, si le va a dar menos el PMI de servicios? ¿Vos crees que es porque igualmente sigue siendo un porcentaje alto? O sea, del PMI de servicio, la previsión. Yo creo que sí, de todas maneras, todavía están en expansión, no están en contracción. Eso es una muy buena pregunta, Juli. Claro, por eso, Ujú. Entonces, tal vez sí pueda. porque igualmente es un dato positivo, aunque sea un 53,8, porque como decís vos, Exacto, está en expansión. exacto, sí, señor, no es un dato de contracción, no es un dato de contracción. Ahí hay otro argumento de peso para poder ver que el dólar pueda engañar mañana. O sea, de que la estructura que está formando el dólar hoy puede ser una trampa para los vendedores mañana en la divisa verde. Sí, para descontar realmente el dato del PIB al alza. Y cuando termine de salir el PIB, si sale en línea, sí, el dólar caer. ¿Por qué? Porque las expectativas de recortes sí están bastante ancladas. Y si el Estados Unidos cumple con el Producto Interior Bruto del 3,3%, ¿sí? Y el consumo también cae el viernes, eso da pie para que Powell, ya lo vemos en el CME, diga bien, la economía está creciendo, ¿sí? La inflación también está cediendo, el consumo, ¿sí? Podemos darnos el lujo, por así decirlo, de hacer otra reducción de 0,25 en la reunión de octubre. Y dejar en la cuerda, por ejemplo, la de diciembre. ¿Sí? Entonces, eso podría consolidar una posible estructura al alza del dólar americano en el mediano plazo, poniendo en riesgo este máximo estructural. ¿Sí? Siempre y cuando se cumpla. Ahora imagínate, si sale mucho mejor de lo esperado el dato, teniendo en cuenta lo que tú nos acabas de compartir, porque es cierto, tanto la manufactura como los servicios están en expansión. No son un dato negativo, es verdad. Vienen decreciendo, pero están positivos. Viste que en el primer semestre de septiembre, en la primera quincena de septiembre, hubo un dato de precios al productor, de la inflación de los productores, que salió bastante negativa, tanto la mensual como la subyacente mensual. Ajá, Pero el dato de IPC
de los consumidores salió alto. Sí. Vos cómo comparás ambas inflaciones cuando tenés datos contrarios? Uf. Bueno, es que una cosa también es el tema de la compra de las empresas, ¿verdad? De lo que le cuesta a las empresas y lo que ellos mismas le trasladan después a los consumidores. Claro. Sí, entonces pues ese es el dato, sí, ese dato fue bastante contradictorio. A mí también me sorprendió bastante cuando salió la inflación. Yo realmente no esperaba, incluso lo comentamos nosotros en el grupo que después de que el dato de el índice de precios al productor saliera en caso de deflación incluso, mira, el 0,7 cayó al menos 0,1, pues se podía esperar que la inflación hubiera estado contenida. Porque al momento de que de que los precios no fueron tan altos para los productores, no había razón para que el consumo pues también se le subiera o al consumidor se le subiera tanto los precios, incluso con una inflación contenida y demás, con unos precios de la energía, perdón, contenidos, porque el petróleo ha estado bastante contenido desde prácticamente todo el año, ha sido bajista, ¿sí? Entonces sí, son a veces momentos que yo todavía no entiendo. Al haber una inflación, porque hay una inflación que todavía está más cerca de los 3 puntos que del 3% que del 2%. O sea, Sí, a ver, la Fed cree que el 3% es una inflación contenida, pero comparándolo con la inflación a los productores es bastante más alto. Lo que quiere decir es que sigue habiendo un consumo interno, no sé si de las clases más acomodadas o de la gente, no creo que de la gente, o sea, la gente en general siempre va a consumir, siempre va a consumir alimentos, pero que hayan datos tan así, porque ahora que haya una inflación alta, para mí puede que le dé digamos, que sea un punto a favor para los datos del jueves de crecimiento, por ya, concepto, sí, porque hay más decime, consumo. claro, por el mismo consumo, supongo Ajá. yo. Esos son perspectivas bastante interesantes. Si es con respecto, y ahí volvemos al punto de lo que tal vez lo que nos está apuntando el gráfico, si es con esto que estamos estudiando, porque ahorita solo estamos hablando, hemos estado hablando prácticamente del análisis de datos, ¿sí? Puede darnos la sorpresa, ¿sí? Y en lo que es Londres y Asia, que en Asia estamos actualmente, preparar el resorte, ¿no? Para que en la sesión de mañana pueda romper al alza. Sí, porque es cierto, o sea, una inflación alta, como la que mostró la semana anterior, bueno, hace 15 días prácticamente, junto a un Producto Interior Bruto que se espera en crecimiento, en el 3,3%. Claro está que eso está muy tergiversado por el tema de los aranceles, estímulos, ¿verdad? Pero vemos que el índice de servicios está todavía en plena expansión y de que los servicios fueron uno de los sectores que, vuelvo y repito, más sumó al aumento de la inflación de hace unos días. ¿Sí? Entonces puede que en estos momentos el indicador, el gráfico junto al indicador de sentimiento nos estén poniendo una trampa. Recuerden que esto es un indicador, chicos. Y esto hoy es así, pero mañana sale el dato y ¡pum! Cambia todo. No sé si se han dado cuenta. ¿Sí? Entonces son maneras en las que nosotros podemos cuidarnos un poco también de las trampas técnicas, ¿verdad? A nivel de RSI. Me parece bastante interesante la zona de sobreventa en la que puede entrar, ¿sí? Y vuelvo y repito, pues ese posible engaño que se nos pueda generar. Yo haría en la parte del euro, ¿sí? Esperar que estructure y que salga el dato, ¿no? Si el dato sale peor de lo esperado o en línea con lo esperado, yo esperaría caídas en el dólar americano, continuación de la estructura alcista. Incluso si sale en línea con lo esperado, esperaría repuntes. Más contenidos, pero que si repuntara. Si sale menor de lo esperado, ¿vale? Sí esperaría caídas en el dólar americano. Si sale mejor de lo esperado, entonces sí podríamos esperar repuntes.
lo que llevaría entonces efectivamente al euro a que si estructura, lo podamos comprar. ¿Sí? Si sale, vuelvo y repito, si sale en línea o supera las expectativas, entonces evitaría o vería con lupa la posible oportunidad de compra tanto en el euro como en la libra, que es la que a nivel de metodología ya nos apunta a poder comprarlo. Igual es Intentar. un dato, hoy lo dijiste, es un dato preliminar, quizás Ujú. no tenga tanto impacto en las gráficas como cuando sale el dato verdadero. Puede que sí, puede que no, porque fíjate que el dato preliminar del 21 de agosto fue muy Sí. bueno y el dólar americano subió muy fuerte. Mm. Mira, por el contexto en el que se encuentra actualmente la economía, mira, acá. Apoyado por los dos PMIs, 21 de agosto el dato sale acá, 7:30 de la mañana, cae un 0,16 y termina la jornada subiendo un 0,30. Claro, ¿Sí? Entonces eso es una fuerte caída, es un movimiento de 29 puntos en la parte del DXY. Mientras que en el euro, pues obviamente sabiendo que es como el más calcado, 21 de agosto, aquí lo tenemos, 7 de la mañana, aquí el dato sube un 0,16. E igualmente termina su jornada un menos 0,31, 36 puntos, llegando a un mínimo de 54 puntos. Y ya de ahí claro. habla Powell en Jackson Hole y sube. Eso mismo, este mismo escenario podría pasar con el Producto Interior Bruto. Algo así. ¿Sí? El dato igual en consonancia con la misma estructuración del precio, igual. Ajá. Así que Sí, también, exacto. Sí es, va ahí, iba a la par con la estructura del gráfico, de todas exactamente. formas. Pero en este caso no. Sí, en este caso el euro está a favor de el dato negativo que esperamos para mañana. Sí, en este caso sí iba en consonancia con la venta, ¿no? Decíamos, Claro. sí, iba en consonancia con la venta. Incluso, ¿Qué dato, tenía incluso, un igual, incluso, eh, incluso mira que no, miren que no, chicos. Del 50 en ese momento estaba el 55,7 y se esperaba un dato negativo al 54,2 y claro, la sí, sí. estructura estaba bajista Se esperaba un dato negativo para el dólar, o para sea, el dólar. iba en contra, no iba en consonancia. Exacto, iba en contra, sí, ahora que lo vemos bien, iba en contra. Entonces, si ven, ahora ahora sí que va en consonancia, ahora sí que va en línea, que se espera un dato negativo para el dólar y la estructura del euro es alcista. Sí, pero entonces estos datos que hubieron la semana o los últimos datos que hemos podido recoger son los que podrían darnos sorpresa mañana. Sí, entonces en el euro y en la libra ir con cuidado. En el dólar yen, siempre y cuando dé la oportunidad de que estructuren estos niveles que nosotros buscamos, poder intentar la compra. Sí, y en el australiano dólar, miren incluso que todavía se encuentra en nivel de venta. Sí, entonces podría ser bastante interesante buscar un nuevo mínimo en este gráfico para poder aprovechar la sesión de Londres, por ejemplo, mañana. Algo así. Que llegue acá. Si llega ahí a esa zona, sería genial. Que termine de cerrar las dos ideas en profit, ¿de acuerdo? Y ya mañana lo que salga el dato, igual se va achicando el área de trabajo, ¿sí? Que pueda estructurar, que nos haga el cambio de modelo y poderlo comprar, ¿sí? Pero si sigue saliendo así todo positivo o si salen las cosas mejor de lo esperado mañana para la economía estadounidense, pues entonces sería continuar con la estructura bajista. Si nosotros nos vamos a fractal H4 en este par, podemos ver que primero el fractal o la tendencia de esta temporalidad es bajista.
¿sí? Entonces vamos alineados en ventas en H1 y en H4. Mientras que en diario el fractal es alcista, pero si nosotros nos fijamos, el precio tiene bastante margen, bastante, tiene un área bastante extensa para poder seguir retrocediendo. ¿Sí? Es cierto, vemos que ya todo esto acá parece estar liquidado, aunque acá hay un espacio, si nosotros lo tratamos por el lado de las eficiencias del mercado. Entonces, como yo les decía en la clase anterior, nada nos garantiza, chicos, de que el precio realmente no pueda llegar acá. Porque así mismo como pasó la semana pasada con Powell, ¿qué esperan los datos mañana? ¿Qué espera la mayoría? ¿Qué espera el forecast del mercado? A pesar de que el sentimiento está bastante comprador y nos apunta a ventas en el dólar, que el dólar siga cayendo, ¿cierto que sí? Si nosotros nos acogemos a la teoría o a lo que nos enseña, por ejemplo, José Luis Cava en sus intervenciones, cuando ese tipo de sentimientos está tan presente en bolsa o en cualquier mercado, es el mismo mercado el que suele darnos la lección, la cachetada, ¿no? Como decir, ¡pum! Tú estabas esperando una cachetada con la mano derecha, pues te la doy con el pie izquierdo. ¿Sí? Algo parecido, chicos. Y son patrones que yo he notado mucho en estos tiempos y que quiero poner en práctica con ustedes en vivo prácticamente, chicos. Porque aunque no nos conectamos en la sesión en vivo, o sea, en el dato como tal, sí quiero empezar a tener este ejercicio de preparación previa al dato, porque igual estamos creando escenarios, ¿sí ven? En pro de cuando salga el dato en línea, peor o mejor de lo esperado, ¿vale? Entonces, el audio USB en 14 minutos aproximadamente podría volver a darnos una oportunidad de ventas bastante interesante con el mismo stop loss y con el mismo take profit, si ustedes lo quieren tomar. Yo, si el precio llega a cerrar de esa forma, la voy a tomar, chicos, en otra de las cuentas porque ya la tengo en una. ¿Listo? Entonces, ustedes son bienvenidos. User, creo que eres Andrés, ¿verdad? User eres Andrés. Valdemar, buenas Ah, noches, Valdemar, ¿cómo estás, mi hermano? Buenas noches. bien, bien, aquí escuchando todo la información Ah, de los buenísimo. preparativos para mañana. Bienvenido, amigo, bienvenido, Ah, sí, bienvenido. gracias, gracias. México para el mundo. Sí, Y Juli también, ¿listo? En el caso dado de que tú lo tengas en seguimiento, ¿vale? A mí algo que me encanta de Juli, tú sabes que eres una persona bastante autónoma, bien, eres una de las personas junto con Valdemar también, ya que nos está acompañando, que más ha estado conmigo desde un principio. Y pues bueno, ustedes saben que a mí no me gusta crear zombies, ¿no? Me gusta crear gente con criterio y si ustedes ven la oportunidad de la venta y la pueden tomar, sé que va a ser más por convencimiento de ustedes mismos también. Yo no la tomaría por una cuestión de que espero algo diferente con los hermanitos. Con los correlacionados, Con los sí vi tu mensaje. correlacionados, tanto el euro como la libra. Y segundo, que el tema del oro también. Y la supuesta correlación, ¿viste? O sea, Ajá. la que tiene con con el australiano. Y yo veo un oro bastante alcista. Pero, ¿qué pasa con el oro? Que el oro ya superó máximos y nuevamente. Y a ver, uno nunca nunca va a saber si esto va a ser esto así, o capaz de acá vuelve a ser otro más, vuelve a subir el precio. El oro es un activo Muy difícil, eh, sí. muy, la verdad, muy autónomo, aunque muchos dicen que está manipulado, ¿viste? Pero, ¿cómo es esto en correlación? A ver, con lo que está pasando con el AUD, quizás esto, si el AUD, la venta se da, capaz el oro también tenga, digamos, una especie de corrección en el proceso y nos dé una compra acá, en la misma frecuencia, en la misma tendencia, no sé cómo ponerlo, en la misma forma que el AUD te está dando la venta frente al dólar. Así que s- igual aunque vos los comparás el AUD, USD y el oro, a ver, no hay una correlación marcada como el euro con el dólar, por ejemplo, con el Ajá. índice.
Sí, Pero, lo que pasa con el Aude es que pues Australia es el país con mayores, ¿no? Reservas. O en su claro, tiempo. Entonces es por eso más que todo la correlación directa que hay con el oro y las divisas australianas y la divisa australiana como tal. ¿vos vas a seguir comprando al oro? Te, Pues te- sería lo ideal. ¿Cuál fue el patrón que yo encontré? Miren, chicos, tanto el oro como la plata suelen siempre entrar en, en zonas fuertes de sobrecompra o de sobreventa, ¿verdad? Eso nos ahora quiere decir está, algo. ahora está sobrecomprado. Eso nos quiere decir algo. Sí, ahorita digamos, la plata está extremadamente sobrecomprada, pero yo les he enseñado, ¿sí? Y esto me di cuenta yo solo, esto sí no me lo enseñó nadie, chicos, porque este indicador lo enseñan a uno de una manera muy básica, ¿no? Siempre es como el precio está sobrecomprado, entonces el RSI está sobrecomprado, entonces el precio va a caer y el RSI está sobrevendido, entonces el precio va a subir, ¿no? Y siempre le enseñan a uno estas mágicas, ¿no? Mira que acá, mira el ejemplo, entonces pum y el precio sube. Entonces acá está sobrecomprado, entonces el precio va a derretirse. Eso no funciona así. ¿Vale? Siempre lo vamos a ver por la parte de las divergencias. Son las divergencias lo que a nosotros nos interesa, el movimiento contrario, ni la sobreventa ni la sobrecompra. Bien, cuando está en niveles tan extremos, pues podemos ver que la caída o el retroceso puede ser más profundo, ¿no? Puede ser más fuerte, ¿de acuerdo? Pero de ahí a que el precio vaya a cambiar su estructura, no, ¿vale? ¿Qué encontré? Perfecto. Siempre vamos a comparar máximo del RSI con máximo del precio. En este caso tenemos dos máximos crecientes en la plata y tenemos dos máximos decrecientes en el RSI. Tenemos divergencia. Perfecto. Muy bien. Estamos en una estructura alcista. El volumen ha empezado a ceder desde esta parte. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que estamos en una estructura alcista, que están entrando los vendedores? No, que se están saliendo los mismos compradores. Las mismas personas que ocasionan este movimiento se salen, le dan un respiro al mercado. Perfecto. Muy bien. El volumen en este retroceso no puede aumentar más de la venta, más de la compra, perdón, porque si es un volumen muy fuerte, pues quiere decir que es peligroso quererlo comprar, ¿de acuerdo? Lo ideal sería que el volumen se mantuviera por estas áreas, que las mismas velas del volumen no superaran áreas como las que les estoy dibujando en el gráfico, ¿de acuerdo? Y al momento de querer estructurar, mitiga esta divergencia, o sea, la liquida, porque se genera el retroceso. Da la excusa, da la estructura con vela y eso nos va a dar la oportunidad de poder buscar un siguiente máximo en la plata para que en la temporalidad H4, perdón, entre de esa misma manera en una divergencia. Mientras el precio nos hace un máximo,